La aspirina es el nombre de una marca que con el tiempo se convirtió en un sustantivo común para denominar al ácido acetil salicílico. Este medicamento se usa principalmente para aliviar la inflamación, el dolor y la fiebre, pero uno de sus efectos secundarios adversos más riesgoso es el sangrado gástrico, y las formulaciones con cubierta entérica no reducen este riesgo, por lo que se recomienda tomarlo, en su caso, junto con omeprazol. Es por ello que estos dos fármacos son de los que más se venden en todo el mundo, pues uno provoca un efecto indeseable y el otro lo resuelve. Sin embargo, el problema no termina ahí. Veamos por qué. El ácido acetil salicílico es uno de los medicamentos que más se usan a nivel mundial. Se estima que su consumo supera los 100,000 millones de tabletas anuales. Se utiliza para aliviar el dolor y la inflamación en afecciones tales como molestias musculares, dolor de cabeza, artrosis y dolor dental. Asimismo, es eficaz en el tratamiento de la fiebre. Además, se ha dicho que disminuye el riesgo de contraer cáncer, particularmente del tipo colorectal y pulmonar, pero no hay evidencias sólidas al respecto. Por otro lado, en la década de 1960 se descubrió que el ácido acetil salicílico también impide la agregación de las plaquetas en la sangre, lo que produce un efecto anticoagulante, así que se empezó a utilizar para prevenir trastornos que implican la formación de coágulos en el sistema circulatorio, tales como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. Sin embargo, el 26 de julio de 2023, la prestigiosa revista médica JAMA publicó un artículo en donde afirma que la toma de una aspirina diaria como terapia anticoagulante aumenta el riesgo de derrames cerebrales, o sea, accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico en adultos mayores que nunca han tenido alguna enfermedad cardiovascular ni cerebrovascular. El estudio determinó, en consecuencia, que las personas que no han tenido alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular no deben tomar aspirina diariamente porque aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico sin que haya una reducción significativa en el riesgo de un accidente cerebrovascular isquémico. Estos hallazgos tienen una relevancia particular en las personas mayores de 70 años, pues están más propensas a las caídas, lo cual las pone en mayor riesgo de sufrir hemorragias cerebrales. Actualmente, algunos especialistas recomiendan el uso diario de aspirina en dosis bajas solo en pacientes que han sobrevivido a un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular isquémico. En el tema de las contraindicaciones, el ácido acetil salicílico no se debe usar en pacientes menores de 16 años con infecciones virales o bacterianas debido al riesgo del síndrome de Reye, una complicación infrecuente pero grave del hígado y del cerebro que se ha relacionado con el uso de aspirina u otros salicilatos en niños y adolescentes con tales infecciones. Además de la fiebre reumática aguda, la enfermedad de Kawasaki sigue siendo una de las pocas indicaciones para el uso de aspirina en niños, a pesar de la falta de pruebas sólidas de su efectividad en este trastorno. La aspirina tampoco se debe tomar durante el embarazo, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado en la madre y el feto.
En conclusión, ¿sirve la aspirina? La respuesta es sí. Sí sirve para el dolor, la fiebre y la inflamación en pacientes mayores de 16 años y menores de 70 que no sean alérgicos a los salicilatos, que no sufran de gastritis u otro problema similar, que no sean asmáticos y que no estén tomando anticoagulantes. En términos generales, para el tratamiento de dolor, fiebre o inflamación, el ácido acetilsalicílico se puede tomar con seguridad durante periodos cortos de 1 a 7 días. La dosis promedio en adultos es de 500 miligramos cada 6 horas. Pero aquí bien vale la pena recordar que se puede sustituir por ibuprofeno, que es un poco menos irritante para el estómago, o por paracetamol, que habitualmente no irrita y no tiene efectos anticoagulantes. Pero su inconveniente respecto de la aspirina es que no ejerce acción antiinflamatoria. Otra opción plausible es el uso de remedios naturales como el zacate limón o la manzanilla. En este canal tenemos videos con múltiples propuestas al respecto. Ahora bien, en pacientes que deben estar tomando diariamente ácido acetilsalicílico como anticoagulante para problemas cardiovasculares, las dosis oscilan entre 75 y 300 miligramos por día y en tales casos sí se recomienda tomar algún medicamento antiácido o, mejor aún, seguir una dieta gastroprotectora como, por ejemplo, té de orosus o de cuachalalate y jugo de papa o de sábila, entre otros. Además, se pueden consumir regularmente los siguientes alimentos cuyos efectos son mejores que los del omeprazol. 1. Probióticos. Algunos de los alimentos que los contienen son yogur natural, kéfir de agua o de leche, queso crudo y chocolate negro. 2. Vitamina C. Algunas de las frutas y verduras con más vitamina C son melón, cítricos y frutos rojos. Estos alimentos mejoran la regeneración de los tejidos a partir de un aumento en la síntesis de colágeno. No obstante, hay personas sensibles a ellos en quienes el dolor gástrico aumenta, por lo que en estos casos se recomienda comprobar la tolerancia antes de consumirlos como remedio. 3. Vitamina E. Los alimentos ricos en esta son los frutos secos, por ejemplo, nueces, almendras y avellanas, y las semillas, como las de girasol, sésamo y lino. 4. Jugo de plátano y pera. Las células del estómago crean una barrera más espesa contra el ácido cuando se consumen estas frutas. Y 5. Jugo de plátano y papaya, que se puede tomar además con yogur natural o leche desnatada. Los videos con las recetas completas de esta fórmula se encuentran en este mismo canal. ¿Y qué hay del omeprazol? ¿Sí sirve? Veamos. El omeprazol pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones o IBP que reducen la cantidad de ácido producido por el estómago y está indicado en trastornos como enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, una afección en la que se producen lesiones en el recubrimiento del esófago por episodios repetidos de regurgitación ácida, es decir, por el paso del contenido ácido del estómago al esófago, lo que provoca dolor, ardor e inflamación en este. Úlceras gástricas o duodenales, que son llagas en el recubrimiento del estómago o el duodeno, cuyo síntoma más común es ardor en la parte superior del abdomen.
Prevención de úlceras gástricas secundarias a ciertos fármacos como los AINES, entre los que se incluye la aspirina, y síndrome de Zollinger-Ellison, provocado por la presencia de un tumor generalmente localizado en el páncreas que secreta gastrina. Los altos niveles de gastrina hacen que se produzca demasiada secreción de ácido en el estómago. Pero el omeprazol y los demás IVP, tales como lansoprazol, pantoprazol, etc., no están libres de efectos secundarios indeseables, ya que pueden causar hipersecreción ácida de rebote. Cuando se suspende bruscamente la toma de algún IVP después de tratamientos de más de 8 semanas, el estómago produce más ácido del que debería, lo cual aumenta las molestias gástricas y condiciona al paciente a seguir tomando el fármaco indefinidamente. Alteración en la absorción de vitamina B12. En personas mayores de 65 años existe el riesgo de deficiencia de vitamina B12 inducida por el uso prolongado de IVP, lo que puede provocar anemia megaloblástica y demencia. Osteoporosis. En el año 2010, la Agencia de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos, o FDA, comunicó la posible asociación del consumo prolongado de inhibidores de la bomba de protones con un aumento en el riesgo de fracturas de cadera, muñeca y columna vertebral, probablemente por una menor absorción del calcio alimentario. Riesgo de infecciones. La acidez gástrica es una barrera para la entrada de bacterias en el organismo. Al administrar omeprazol u otros IVP, esta acidez disminuye, lo cual aumenta el riesgo de infecciones y alteraciones en la absorción de hierro. Los IVP podrían disminuir la absorción de hierro porque el ácido gástrico facilita la disociación de las sales de hierro de los alimentos. Por todo lo anterior, se recomienda el uso racional de los IVP en pacientes mayores de 60 años, lo que implica la menor dosis efectiva y la duración más corta. La dosis terapéutica habitual es de 20 miligramos de omeprazol 1 o 2 veces por día. El tiempo de tratamiento dependerá de la enfermedad o el síntoma que se esté tratando, pero generalmente no deberá sobrepasar de 4 a 8 semanas, salvo en pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison. Pero también hay remedios naturales para evitar los daños por la secreción gástrica, como ya se explicó antes.